La casa de 13 millones de pesos donde cayó el operador financiero de los Mexicles no estaba a su nombre, ni siquiera estaba a nombre de su esposa. Estaba rentada bajo la identidad de otra persona, con la madre de su esposa como aval. Y esa cadena de nombres prestados es, probablemente, el dato más revelador de todo este caso, más que las armas, más que el efectivo. El 21 de julio de este año, alrededor de las 6:30 de la mañana, agentes de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua, con apoyo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, ejecutaron una orden de cateo derivada de la causa penal 510/2026 en una residencia del fraccionamiento Bosques de Cenecú, en Ciudad Juárez, a un costado del Club Campestre. Ahí detuvieron a Gerardo L.G., de 33 años, conocido como El Tokio, junto con su esposa, Jacqueline Guadalupe G.P., de 30 años. Gerardo tiene antecedentes desde los 19 años: robo de vehículo, delitos contra la salud, daños y agresiones contra policías. Con los años, escaló dentro de los Mexicles hasta convertirse, según las investigaciones de la Fiscalía, en uno de los principales operadores de la estructura financiera de la organización en Ciudad Juárez. Los Mexicles no es un grupo cualquiera. Nació dentro del sistema penitenciario estatal de Chihuahua y hoy opera como brazo armado ligado al cártel de Sinaloa en la frontera norte, con una característica que lo distingue de otros grupos. Decapita a sus víctimas y coloca las cabezas en hieleras marcadas con las siglas de su facción de fuerzas especiales, como forma de comunicarse con organizaciones rivales. Dentro de la residencia, los agentes aseguraron 8 pistolas cortas de distintas marcas, entre ellas Glock, Smith & Wesson, Sig Sauer, Ruger, Beretta y Springfield Armory, además de cargadores y decenas de cartuchos útiles. También encontraron 836,250 pesos en efectivo, $606 estadounidenses, 26 gramos de presunta cocaína en piedra y una báscula gramera. La vivienda, valuada en más de 13 millones de pesos, cuenta con alberca, jacuzzi, 3 recámaras y 5 baños. Ese inventario ya es suficiente para entender el nivel operativo de Gerardo dentro de la organización. Pero la parte más interesante de este caso salió a la luz después, cuando el propietario real de la vivienda habló con la prensa bajo condición de anonimato. Según su testimonio, él nunca supo que su casa terminaría alojando a un presunto líder criminal. La rentó a través de una inmobiliaria llamada Royal Bienes y Servicios, y en el contrato el inquilino no aparecía como Gerardo ni como Jacqueline. Aparecía bajo el nombre de Daniel F.C., con Flor Angélica P., madre de Jacqueline, como aval del contrato. El propietario, al enterarse del operativo, inició un proceso legal para recuperar su propiedad y lamentó públicamente haber confiado en la inmobiliaria. Piensa en lo que eso significa. Una organización criminal con capacidad de mover casi 1 millón de pesos en efectivo, dentro de una sola vivienda, no necesitó falsificar documentos sofisticados ni construir una empresa fachada para esconderse. Le bastó con un contrato de arrendamiento residencial normal, el tipo de trámite que cualquier familia de clase media hace todos los días en México, con un nombre distinto y un familiar como garantía. Ese es el verdadero punto ciego que este caso deja sobre la mesa. El mercado de renta de vivienda en zonas residenciales de alto nivel prácticamente no verifica quién vive realmente dentro de las casas que administra. Y esa falta de verificación puede convertir cualquier fraccionamiento exclusivo en un refugio anónimo para estructuras financieras del crimen organizado. Gerardo y Jacqueline fueron trasladados a instalaciones de la Fiscalía General de la República, y días después, en una audiencia presidida por la jueza federal Marina Guadalupe Hernández Maldonado, quedaron bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, imputados por delitos relacionados con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y la Ley General de Salud. Su situación jurídica continuará definiéndose en las próximas audiencias. Para entender por qué esta detención importa más allá de Ciudad Juárez, hay que mirar hacia quién está, según las propias investigaciones, por encima de Gerardo en la cadena de mando.
Las autoridades señalan que los mexicles siguen siendo dirigidos desde prisión por Jesús Eduardo Soto Rodríguez, alias El Lalo, quien lleva más de 6 años recluido en un penal federal de Chiapas, y que de acuerdo con los investigadores continúa coordinando secuestro, extorsión, homicidio y tráfico de drogas a distancia. La historia de cómo El Lalo terminó en Chiapas es, por sí misma, una muestra de hasta dónde llegaba su control mientras seguía preso en Ciudad Juárez. En noviembre de 2019, cuando las autoridades intentaron trasladarlo a un penal federal, los mexicles respondieron incendiando autobuses y vehículos en toda la ciudad como forma de presión para frenar el traslado. La estrategia funcionó por unos meses. Finalmente, en febrero de 2020, el gobierno del estado ejecutó un operativo con casi 900 elementos de corporaciones estatales, federales y municipales para sacarlo del Cerezo número 3 y trasladarlo, bajo fuerte resguardo, hasta el Centro Federal de Readaptación Social número 15, en Villa Comaltitlán, Chiapas. Ni siquiera esa distancia logró desconectarlo de la organización que dejó en la frontera. El patrón, además, no terminó con El Lalo. Cuando salió de Ciudad Juárez, el liderazgo operativo de los mexicles pasó a Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, alias El Neto, quien dirigió la organización desde el mismo penal estatal con un nivel de privilegios que después se hizo público. Celdas VIP, un cantante de corridos que ingresó a celebrar el Día del Mexicle y una caja fuerte con 1.700.000 pesos encontrada en su celda. El Neto escapó en 2023 durante una fuga masiva del Cerezo número 3. Es decir, en poco más de una década, los mexicles han demostrado la misma capacidad una y otra vez. Perder a un líder dentro de la cárcel no interrumpe la operación en la calle, porque la estructura financiera, los operadores como Gerardo, sigue funcionando de manera independiente al lugar físico donde esté encerrado el mando. Es importante también ser precisos sobre quién ejecutó este operativo específico. La detención de Gerardo y Jacqueline fue realizada por la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua, con apoyo del Ejército y la Guardia Nacional, como parte de una indagatoria sobre la estructura financiera de los mexicles. No hay, hasta ahora, ningún comunicado que confirme una dirección personal del operativo por parte de Omar García Harfuch, ni de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal. Es, en la práctica, un trabajo de la Fiscalía Estatal Chihuahuense, coordinado con fuerzas federales de apoyo, algo muy distinto a la idea de que un funcionario federal dirige cada golpe contra el crimen organizado desde su escritorio en la Ciudad de México. Lo que sí queda claro con este caso es el mismo patrón que se repite en distintos estados del país: perseguir la estructura financiera de una organización más que a sus operadores de violencia directa. Gerardo no era, según su propio perfil delictivo, un sicario. Era alguien que administraba dinero, y ese tipo de perfil suele ser más difícil de sustituir rápidamente que un pistolero de base, porque requiere confianza construida durante años dentro de la organización. La báscula gramera encontrada sobre la mesa, junto a las 8 pistolas y el efectivo, resume bien lo que este tipo de operativos siempre terminan mostrando. Un objeto de menos de 300 pesos, el tipo de instrumento doméstico que cualquiera podría tener en su cocina, convertido en herramienta de una economía criminal que factura, solo en esta vivienda, casi 1 millón de pesos en efectivo detectado en un solo cateo. Esa mezcla entre lo doméstico y lo criminal, la alberca con jacuzzi y la báscula para pesar droga, la renta con nombre prestado y la madre de la detenida como aval, es exactamente el tipo de normalización que hace que estas estructuras sean tan difíciles de identificar hasta que ya llevan meses o años operando bajo la superficie de un fraccionamiento residencial cualquiera. Con el Lalo todavía dirigiendo desde Chiapas, y con el precedente de El Neto, escapando de una prisión estatal para retomar el control en la calle, la pregunta que este caso deja abierta no es solo si Gerardo será sustituido, porque probablemente lo será. La pregunta es qué tan fácil sigue siendo, en México, rentar una casa de 13 millones de pesos bajo un nombre que no es el tuyo,
con el aval de alguien que tampoco tiene nada que ver con el contrato real, sin que ninguna inmobiliaria verifique quién va a vivir realmente ahí dentro. Y esa es la pregunta que te dejo para los comentarios. ¿Crees que el problema de fondo aquí es la falta de regulación en el mercado de renta de vivienda de lujo? ¿O es simplemente imposible pedirle a cualquier inmobiliaria que verifique la identidad real de cada inquilino en un país donde rentar con nombre prestado es, en la práctica, así de sencillo?